Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra de Dios. Hoy, al parecer, las historias van alrededor de las viudas, tanto en la historia de Elías en la primera lectura como en la historia del Evangelio. En la época del Antiguo Testamento, como en la misma época de Jesús, recordemos que las viudas figuraban junto con los huérfanos y los extranjeros. Eran personas, de alguna otra manera, desasistidas de la sociedad. El estado de viudez era un estado de desvalimiento. Por eso, podríamos decir que hoy se coloca el foco sobre los últimos de la sociedad, aquellos que no figuran en las páginas del papel, los que quizás no pueden hacer historia, los que ahora solo aparecen en la prensa o en los otros medios de comunicación cuando se producen desgracias grandes. Hoy, Jesús se acerca a nosotros para ser ejemplo de esas personas que realmente tienen necesidad. Quizás tú hoy te levantas y quizás tienes un plato de comida. Quizás podrás tener a tus hijos al lado, a tu esposo. Pero hay personas que en este momento la están pasando mal. Quizás no tienen un abrigo, o quizás durante todo el día no comerán. La Biblia no es un libro de historia así, rápida. En ella se nos narran historias como las que hoy hemos escuchado en la primera lectura y en el Evangelio. Las protagonistas son 2 viudas. Esto puede ayudarnos a reconciliarnos algo con nuestra verdad. Ninguno de nosotros va a pasar a la historia que se escribe según los cánones normales de los historiadores. No somos personalidades de nuestro mundo. Pero lo que yo sí te puedo asegurar es que somos de la misma madera de estas 2 viudas. Nuestra historia personal, la historia de una comunidad cualquiera, no pasa nunca desapercibida a los ojos de Dios. Todo lo contrario. Decía un santo: amen a los pobres, porque ellos te recibirán en el cielo. Hoy los 2 textos nos muestran también una ley, no de la naturaleza, sino de la relación de Dios con los hombres. Dad y se os dará, decía Jesús. Es decir, dad y Dios os dará. El episodio de Elías y la viuda de Sarepta es una ilustración de aquella máxima de Jesús. Esta viuda era una pagana que no adoraba a ese Dios grande de Israel.
solo lo conocía como el Dios de Elías y ya. Sin embargo, se comporta como una verdadera israelita, practicando la ley de la hospitalidad. ¿Te has levantado alguna vez y alguien se ha acercado con una necesidad y tú pasas como si nada? ¿Qué tal si hoy hacemos un examen de conciencia de nosotros ante Dios? Dicen muchos santos a quienes se les ha revelado tantos misterios que esas pequeñas obras son las que van sumando para la perfección del alma. Dice el Evangelio de Juan 15:16, no me han llamado ustedes a mí, yo los he llamado para que den fruto en abundancia. O dice la carta de Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Sin saberlo, al pueblo humilde y pobre que confía en el nombre del Señor, era capaz de encarnar el ideal del creyente piadoso, al que se proclama bienaventurado. En los salmos, feliz quien se refugia en el Señor, nada les faltará a los que le respetan. Los ricos se empobrecen y pasan hambre, pero nunca se te olvide que los que buscan al Señor no carecen de bienes. Salmo 34, versículos del 9 al 11. Para terminar, el Evangelio de hoy es entonces una pedagogía de la mirada. Jesús, el mismo Señor, invita a mirar de otro modo, no como todos ven las cosas. En las primeras líneas vemos una crítica a la vanidad y ostentación de los escribas, porque a los que les gustaba que se les presentara una atención especial, exagerada. Para la gente sencilla, el modo de dar culto a Dios era darle culto a ellos. Hasta ese extremo había llegado las cosas. Las largas túnicas les distinguían del resto de los mortales. Eso no le importa a Dios. A Dios le importa lo que tú des con el corazón. Pidámosle entonces hoy al Señor que podamos hacer una ofrenda, una ayuda a alguien en nombre de la presencia de nuestro Señor. Recuerda que todo lo que se hace con amor será recibido desde el mismo cielo. El Señor, que es grande y poderoso, tiene más para darnos que nosotros para pedirle.